Grabar ya. Perfecto. Entonces, a partir de este momento vamos a iniciar con la clase de lengua y literatura de esta semana, ¿sí? La clase anterior estuvimos viendo cómo poder nosotros hacer un argumento y qué era la contraargumentación como tal. En esta clase vamos a hablar sobre el ensayo, que es un texto argumentativo, ¿sí? Entonces, tiene que ver bastante con lo que hemos estado viendo hasta este momento. Ya, denme un segundito. Y pues no sé si ustedes alguna vez han hablado o han leído un ensayo, porque es una de las tareas que más se les manda hacer dentro de la vida académica. Sí que ensayo del este, ensayo del otro, ensayo de la... O sea, el ensayo es muy demandado dentro del área académica, porque nos ayuda a entender cómo defender un punto de vista. El objetivo principal del ensayo es eso, defender un punto de vista, defender un tema y o explicar este tema. ¿Sí? Entonces vamos a ver un pequeño video de no más de 2 minutos de qué es un ensayo, ¿ok? Para poder iniciar con la clase como tal. A ver, permíteme de nuevo compartir otra vez. ¿Por qué? Porque no compartí con sonido. Disculpen eso de fondo, sí, es mi gato está loquito y está en la adolescencia. Es un gato Hola, adolescente. bienvenidos a Vamos a ver, ahí vamos. nuestro canal que es. En el día de hoy hablaremos sobre los ensayos. ¿Qué son? ¿Cómo se escriben y cuál es su estructura? Espero les sea de ayuda. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es un escrito sobre un tema específico. Se trata de una composición personal en la que el autor expresa sus opiniones, ideas y puntos de vista. ¿Cómo se escribe un ensayo? Para escribir un ensayo, es necesario elegir un tema, investigar sobre él y luego formular una opinión personal. A continuación, el autor debe estructurar su ensayo de tal manera que se dé a entender de forma clara y concisa. ¿Cuál es la estructura de un ensayo? La estructura de un ensayo varía según el tema y el propósito del mismo. Sin embargo, un ensayo generalmente se compone de una introducción, un cuerpo y una conclusión. ¿Por qué es importante saber escribir un ensayo? Escribir un ensayo es importante porque es una forma de expresión personal. También es una buena forma de aprender a investigar sobre un tema y de formular una opinión propia. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que haya sido de ayuda. Hasta la próxima. Bien, entonces eso es lo que es un ensayo, ¿sí? Un texto ensayístico lo que va a hacer es criticar, pero de la buena forma, ¿no? Como les digo siempre, hay que ser críticos y no criticar. Es decir, hay que poner en duda todo lo que se escucha, todo lo que se ve, pero no hay que hacer daño con esa crítica. Entonces, el ensayo es un texto que va a ayudarnos a defender una idea, a defender una tesis, mediante la composición de argumentos, que fue lo que hicimos la clase anterior, ¿sí? Mediante esta composición de argumentos, nosotros vamos a realizar los ensayos, ¿ok? Vamos allá. A ver. Quiero que ustedes vean, perdón, quiero que ustedes vean una imagen y se respondan a ustedes mismos. Si se identifican con la imagen, si no lo hacen, si alguna vez les ha pasado o no les ha pasado, porque ya en este momento les comparto. Sí, en este momento les comparto.
Deme un segundo. Estoy haciéndole un poquito más grande para que ustedes, bueno, estoy pegándole en un lado para que ustedes lo puedan ver mejor. ¿Ok? Ya. Ahí vamos. Entonces, ¿dónde está? Ahí estamos. ¿Ven? Observamos. La imagen. Nos respondemos. ¿Se identifican con esta imagen? ¿Alguna vez les ha pasado? En primero, describamos la imagen. Está un chico, la computadora, y empieza a pensar en si está correcto o incorrecto lo que está viendo. ¿Les ha pasado en algún momento esto? Mm, perdón, ya me estoy checando. ¿Les ha pasado en algún momento? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que nos encontramos en un dilema cuando vemos una noticia o cuando leemos algo en redes sociales. No sabemos si es verdad o no es verdad, porque la gente hoy en día publica muchas cosas. ¿Por qué? Por likes, por fama, por hacerse viral, ¿verdad? Por llamar algunas atenciones, pero no siempre lo que vemos en Internet es real, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cómo se relaciona con el ensayo esta situación? Se relaciona porque el ensayo va a poner en cuestionamiento todos los temas de esta índole, ¿no? O sea, todos los temas del mundo, ustedes pueden hacer un ensayo de todos los temas del mundo, siempre y cuando ustedes tengan una postura bien planificada, ¿no? Entonces, para hacer un ensayo, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, saber que un ensayo es la expresión formal en prosa del pensamiento de los escritores que siente la necesidad de transmitir, perdón, su mensaje y sus enseñanzas. El ensayo pertenece al campo de las ideas. Un ensayo es un tipo de texto escrito en prosa en el cual un autor expone, analiza y examina unos variados argumentos, un tema determinado con el propósito de fijar posición al respecto, siguiendo un estilo argumentativo propio. En este sentido, el ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión, análisis y valoración que se estructura de manera clásica con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Esto de aquí, mis chicos, esto de aquí es importante. La introducción, el desarrollo y la conclusión son básicamente los elementos que debe tener todos los textos. Todos los textos tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿sí? La introducción, obviamente, es para presentar la idea de lo que vamos a hablar, mientras que el desarrollo es ya la explicación más profunda de la introducción y la conclusión viene a ser una especie de resumen de introducción y desarrollo, ¿sí? Pero eso es lo que ustedes siempre deben grabarse. La estructura más básica de cualquier texto es tanto introducción como desarrollo como conclusión, ¿sí? Algo más interesante dentro de este párrafo es lo siguiente. El ensayo pertenece al campo de las ideas y está escrita en prosa. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la prosa? La prosa es lo que nosotros conocemos coloquialmente como el renglón seguido. El renglón seguido es esto de que palabra tras palabra, tras palabra, tras palabra, hasta formar, no versos, sino párrafos. Por ejemplo, esto que está aquí es una prosa, ¿sí? Porque se está narrando a renglón seguido.
El ensayo es de igual forma, a renglón seguido, tal y como ven aquí. Este ensayo permite al autor exponer, analizar y examinar con variados argumentos un tema determinado. Les voy a contar una historia con respecto al ensayo. El ensayo es un género literario relativamente nuevo. No me van a creer cuando les diga cuándo se descubrió, cuándo se hizo, pero fue en la época medieval. Pero yo, ¿por qué digo que es relativamente nuevo? Porque la narración, la lírica y la dramática, que son los tres géneros literarios por excelencia, ya se hicieron antes en las civilizaciones antiguas, Grecia, Roma, ¿verdad? Entonces, entonces, luego de todo esto, viene la época medieval y viene un señor llamado Michel de Montaigne, que es el creador del ensayo. Él les llamaba essays, ujú, essays, que luego evoluciona al inglés essays, que es básicamente lo de los ensayos. Se traduciría como ensayo en español. Lo que hizo este señor Michel de Montaigne fue tener una, simple y sencillamente como una catarsis y empezar a escribir un libro en donde él dejaba una opinión sobre varios aspectos de la vida, como lo son la tristeza, la alegría, la pereza, la pereza, y etc, etc, etc. Y lo que dice el señor Michel de Montaigne es que él no estaba pretendiendo crear el género ensayístico, o sea, él no lo hizo con esa idea. No hizo con la idea de, ok, vamos a crear el día de hoy un nuevo género literario, sino que simple y sencillamente lo que quería hacer era un libro con su opinión sobre varias cosas, ya que pues él sabía que en algún momento iba a morir y necesitaba dejarle a su familia como sus pensamientos. Fue una forma de dejar registrado lo que pensaba sobre diferentes tipos de cosas. Pero a partir de aquello nace este género del ensayo. Michel de Montaigne en sus ensayos es muy crudo, pero también referencia a muchos otros escritores de la época, ¿sí? Entonces, ya ahorita, luego voy a indicar un ensayo de Michel de Montaigne para que puedan verlo. Son largos. Los ensayos son largos por excelencia, ¿sí? Puede haber ensayos cortos. Por ejemplo, los que se manda a hacer en la escuela son ensayos de una página, de dos páginas, son cortos. Pero en realidad la persona que se pone a deshuesar un tema se demora hojas y hojas y hojas y hojas y hojas tras hojas tras hojas tras hojas. em, con un tema, para desglosar un tema. Sí, entonces, esa es la situación. A ver, señor Michel de Montaigne, ayúdame desapareciendo por un segundito. Ujú. No se quiere desaparecer el señor Montaigne. Ya. Entonces, permítanme, les hago un poquitito más grande esto, una diapo. Y ya vi que estaba totalmente minúsculo. Ya. Sí, tenemos dos partes aquí importantes y esenciales de la estructura del ensayo. Ya vemos que son tres, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Vamos a hablar en este momento de la introducción. El autor explica de qué trata el ensayo. Lo hará de forma que atrape al lector para que éste siga leyendo. Aparte de señalar un tema general e indicar también qué parte va a argumentar, si está a favor o en contra y por qué. Por eso es que yo les mandé a hacer ese ejercicio, ¿no? Saber si estamos a favor, en contra y por qué. Porque no solo podemos decir en cierto momento, no, es que yo estoy a favor. ¿Por qué? Porque sí, porque así me dijo mi familia que estemos a favor de eso.
No, debemos formar nuestras propiamente, nuestras propias ideas, ¿sí? Entonces, el ensayo nos ayuda a realizar esa situación, ¿sí? Entonces, denme un pequeño segundito. Voy a apagar mi camarita porque están llegando personas a mi casa. ¿Ya? Entonces, no es que solo debemos, por ejemplo, eh, decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Siempre vamos a responder la pregunta del por qué. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿por qué estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces, yo les voy a abrir en un ensayo de Michel de Montaigne para que ustedes puedan revisar más o menos cómo sería una introducción de un ensayo. Ahora, hay que tener en cuenta otra cosa más, que los ensayos no solo son ensayos académicos, los ensayos hay diferentes tipos de ensayos. Tenemos el ensayo literario, el ensayo académico, el ensayo científico. Sí, hay muchos. Entonces, este tema del ensayo muy probablemente a nosotros nos va a tomar más de una clase, porque tenemos que explicar varias cosas. Entonces, vamos a ver un ensayo de Michel de Montaigne para que ustedes puedan ver más o menos cómo sería un párrafo de introducción. Les dejé de compartir para poderles elegir un ensayo un poquito cortito. Vamos a hablar de la tristeza un poco con él, porque aquí el párrafo de introducción es muy cortito, o la parte de la introducción es muy cortita. Así que vamos a ver. Estos son los famosos ensayos de Michel de Montaigne. Sí, tenemos, este es el capítulo 2. El capítulo uno es, mire, es un poco más pequeño. Sí, por diversos caminos se llega a semejante fin, pero vamos a hablar de algo que es de todos, básicamente, la tristeza. Miren esto, por ejemplo. Yo soy de los más exentos de esta pasión y no siento hacia ella ninguna inclinación ni amor, aunque la sociedad haya convenido como justa remuneración honrarla con su favor especial. En el mundo se disfraza con ellas la sabiduría, la virtud, la ciencia, feo y estúpido ornamento. Los italianos más cuerdos la han llamado malignidad, porque es una cualidad siempre perjudicial, siempre loca y como tal siempre cobarde y baja. Los estoicos prohibían la tristeza a sus discípulos. Cuenta la historia que Sarmiento, rey de Egipto, habiendo sido derrotado y hecho prisionero por Cambises, rey de Persia, y viendo junto a él a su hija, también prisionera y convertida en sirviente, a quien se enviaba a buscar agua todos los amigos, a quien se enviaba a buscar agua, todos los amigos del rey lloraban y se lamentaban en su derredor, mientras él permanecía quedo, sin decir palabra, y con los ojos fijos en la tierra viendo en aquel momento que conducía a su hijo la muerte y mantuviéndose en igual disposición, pero habiendo observado que uno de sus amigos iba entre los cautivos, empezó a golpearse la cabeza, a dejarse ganar por desolación. Miren cómo maneja, miren cómo maneja el, el hecho de captar nuestra atención. ¿Sí? El hecho de captar nuestra atención. Primero empieza dando su punto de vista, que eso es lo que debe hacer un párrafo de introducción, dar su punto de vista, ¿sí? Básicamente habla de lo injusto que suele ser a veces resaltar la tristeza de alguien. No sé si ustedes han visto cómo hay veces que más que estar tristes es como hacerse las víctimas o algo por el estilo. Deme un segundo.
¿sí? Entonces, en vez de ser como tal una exageración o exagerar la tristeza, él habla más que nada de cuál es la verdadera tristeza. Y también parte de su introducción es el hecho de contar esta historia de Samiento, el rey de Egipto, y lo que pasó con la muerte de su hijo, para denotar la verdadera tristeza. ¿Sí? Entonces llama la atención del público este ensayo de Montaigne, llama muchísimo la atención del público. Normalmente también en los ensayos para llamar la atención del público se suele hacer, em, perdón, se suele poner títulos llamativos, ¿sí? Algo así como los del diario El Extra, de esos títulos bien llamativos para poder, pues obviamente captar la atención de, del lector, ¿sí? Y normalmente yo suelo pedir eso a los chicos, que traten de llamarme la atención desde el título, que se inventen un título llamativo, que no sea tan largo, pero que sea llamativo y que obviamente trate del tema que van a defender, ¿sí? En la parte del desarrollo o el desarrollo de los argumentos o argumentos como tal, nosotros debemos recalcar que es el cuerpo del ensayo. Los argumentos se presentan en párrafos. Si hay más de uno, lo ideal es que cada párrafo corresponda a un argumento. En todo caso, debe ser muy claros y explicar de modo preciso el razonamiento para no perder al lector. Entonces, si Michel de Montaigne en su primer párrafo, en sus primeros párrafos, está defendiendo la idea de que la tristeza no debe exagerarse o no debe revictimizarse, él deberá en todo el desarrollo de su texto eh, utilizar argumentos de por qué no debe existir la revictimas, perdón, esta tristeza exagerada de parte de las personas que están sufriendo o revictimizar a la persona que está sufriendo. Entonces, ¿por qué? Respondemos el por qué, ¿sí? Respondemos el por qué. Luego, en la conclusión, el autor va a resaltar de nuevo el tema, es decir, tal vez se vuelve al inicio de todo y hace como un resumen, ¿sí? Pero ahora ya no va a ser solo el hecho de decir que no hay que revictimizar a los tristes, sino que ahora va a juntarlo con la luz de los argumentos que dio, mostrando al lector que gracias a su argumentación, la comprensión y la opinión deberían cambiar tras la lectura. Eso quiere decir que si yo leo este ensayo de Michel de Montaigne, debo cambiar o tal vez reforzar la forma en la que yo puedo ver o debo ver la tristeza. Pero como les vuelvo y les repito, Michel de Montaigne no tenía esa idea en realidad, no tenía la idea de, de crear un género literario que nos ayude a cambiar el pensamiento. Él no pensaba, él no quería hacer eso, ¿sí? Pero su género literario en realidad se hizo para eso, para tratar de cambiar nuestra forma de visión del mundo. No es un, no es un, no es un un diálogo como para orar. O sea, me refiero a se me fue la palabra, discurso. Un discurso sí es para persuadir. Un discurso sí se persuade. En un discurso sí se persuade. En un ensayo, solo es como poner el punto de vista. Sí, y hasta cierto punto estar bien, pero bien argumentado, es decir, meterle muchísima labia para poder ser entendido. ¿Ok? Entre las características de un ensayo, nosotros debemos resaltar las siguientes. En primer lugar, el ensayo ofrece una libertad en la elección del tema, el enfoque y el estilo. Ustedes pueden hacer un ensayo de cualquier cosa, un ensayo de cualquier circunstancia, un ensayo de lo que sea, ¿sí? Siempre y cuando, como les decía al inicio, tengan ustedes una postura bien firme, ¿ok?
y busquen personas que ya hayan explicado su postura para poder hacer argumentos muy buenos. Su extensión va a variar según el tipo de ensayo, sin embargo, suelen ser más breves que un trabajo de investigación, obviamente. De hecho, más sencillos que un trabajo de investigación. En un trabajo de investigación, nosotros, además de buscar en documentos, podemos incluso hacer investigación de campo. En un ensayo, eso no es necesario. Son expositivos debido a que en ellos es necesario que haya una explicación clara y concisa de las ideas que lo motivan. ¿Sí? Entonces ustedes van a explicar un tema también dentro del ensayo, por eso es expositivo. Recordemos que los textos expositivos son para explicar. Son argumentativos debido a que esgrimen razones que evidencian la posibilidad de la hipótesis que maneja el autor, ¿sí? Es decir, que nosotros, la parte del desarrollo va a ser puro argumento, pura forma argumentativa, entonces es una de las cosas claves de un ensayo. Son muy reflexivos en tanto no pretenden ofrecer resultados concluyentes, sino aportar elementos para la reflexión sobre un tema. Aquí hay un poco de la esencia de Michel de Montaigne. No es tanto como convencer al lector de que piense igual que yo, sino es más dejarle un espacio a la reflexión como tal, ¿sí? No al hecho de decir, ok, piensa esto porque yo te digo esto, esto, el otro, ¿no? Sino es, si quieres, piensa esto, ¿no? Y yo te doy mis argumentos de por qué mi razón es válido. Si quieres hacerlo, pues pensar igual que yo. Si no, pues no hay problema. En realidad, eso es lo que quería Michel de Montaigne. Pero hoy se toma muy en serio los ensayos, porque sí tratamos de persuadir. Pero en realidad esa no es la, la generalidad del ensayo. Sino la reflexión. Tiene como propósito la demarcación de un punto de vista particular. ¿Sí? Obviamente vamos a defender un punto de vista en particular. ¿Sí? Vamos a defender un punto de vista en particular, obviamente. Aunque tiene una estructura básica, puede adaptarse a las necesidades del ensayista. Miren, normalmente, como les digo, dentro de la literatura, al menos en el texto literario, en el ensayo literario, podemos hacer maravillas con la estructura, porque la literatura nos da esa licencia creativa, ¿sí? De poder mover hasta cierto punto la estructura como tal, ¿sí? Sin embargo, tampoco es que vamos a poner la conclusión que al inicio, la introducción al final, y el desarrollo partirle un poco después de la introducción y antes de después de la conclusión, ¿verdad? Siempre que tenga algo, por ejemplo, o sea, la estructura normal es introducción, desarrollo, conclusión, pero puede ser también título creativo, frase introductoria o historia introductoria, introducción de lo que yo pienso, desarrollo, conclusión, sí, e incluso una frase de cierre. O sea, podemos meternos pequeñas licencias dentro de nuestros ensayos, como estas que les estoy diciendo, como frases, ¿verdad? Como historias de vida, justo como hizo Michel de Montaigne contando la historia de Egipto, ¿sí? ¿Ya? El análisis puede partir tanto de método inductivo como el deductivo. Eso quiere decir, bueno, esto de los métodos deductivos e inductivos, básicamente es la forma en la que se obtiene el análisis. Es decir, si nosotros empezamos a analizar desde el problema más grande hasta el más pequeño o desde lo más pequeño a lo más grande. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis de los baches en Riobamba, ¿de dónde empiezo a analizar? Si de los baches de toda la ciudad o solo de los baches de la Colombia, por ejemplo, ¿sí? Desde lo más grande hasta lo más pequeño o desde lo más pequeño a lo más grande.
El ensayo también puede ser la prueba o experiencia que se hace de una actividad o tarea para perfeccionar su ejecución o para comprobar una hipótesis, ¿sí? El ensayo también, o sea, ustedes pueden hacer un ensayo con una pregunta, básicamente. Por ejemplo, podría ser, no sé, algo que podamos entender todos. El, yo pienso que las primeras literaturas, la literatura clásica, es el inicio de todas las obras mundiales. Entonces, yo voy a hacer un ensayo para defender esa postura. Eh, Eso, ¿verdad? Para perfeccionar mi idea y para comprobar mi hipótesis de que las culturas antiguas o las literaturas clásicas son la cuna de todas las literaturas del mundo. ¿Sí? O sea, podemos hacer un ensayo no solo porque la profe nos dijo que hagamos un ensayo, sino que también podemos hacer un ensayo porque queremos demostrar que una postura que tengo yo es real, pero siempre haciéndolo como vimos la anterior clase, con la argumentación, ¿sí? Con esa argumentación. No siempre es bueno dar al como decir al desnudo nuestras opiniones. Siempre debemos tener algo que nos respalde detrás de nuestras opiniones, ¿sí? Yo digo que tal cosa es así. ¿Por qué? Y porque alguien ya lo dijo antes, ¿ok? ¿Sí? Entonces, siempre tengan esa situación en su cabecita del por qué. ¿Sí? ¿Por qué yo pienso eso? ¿Estoy bien? ¿He investigado lo suficiente para decir lo que estoy diciendo? Y eso pasa muchísimo, mis chicos, perdónenme que me meta un poco en lo que no me incumbe, pero pasa muchísimo cuando nosotros nos aferramos demasiado a ciertas cosas, como en la política, que normalmente no investigamos bien y repetimos lo que dijo fulanito de tal, fulanita de tal, y simple y sencillamente nuestra fuente es fulanito de tal y fulanita de tal que lo vio en un canal de TikTok. ¿Sí? Entonces, de hecho, es responsabilidad de todos informarnos bien por fuentes oficiales para poder saber a dónde llevamos a nuestro país o cuál es el rumbo de nuestro país, el cuál es el rumbo que nosotros le vamos a dar a nuestro país. ¿Sí? Porque como les digo, la desinformación dentro de redes sociales es grandísima y hay que estar con pinzas sabiendo cuáles son ¿cómo decirlo? ¿Cuáles son las páginas confiables? Porque a veces de las mismas páginas confiables, de las mismas páginas periodísticas, sacan cosas que son erróneas. Entonces, siempre pregúntense en el por qué y siempre pongan en duda todo lo que escuchan. Y no solo lo que diga fulanito de tal y fulanita de tal, es lo que está bien, ¿sí? Que estas clases no les deje solo el hecho de escribir un ensayo, sino que les deje también la importancia del ser críticos, ¿sí? La importancia de saber argumentar y la importancia de no replicar tras replicar las cosas que escuchamos sin fundamento alguno. Sino que, por ejemplo, viene la fulanita de tal a decir, oye, yo vi en el TikTok lo siguiente. ¿Sí? O yo vi en Facebook, que Facebook, por Señor Jesús, en Facebook se ven tantas cosas que son como completas locuras. Entonces, eso, mis chicos, ¿ok? Que quede eso más que nada como como una enseñanza de lo de la argumentación. Vamos a seguir viendo la siguiente semana un poco de los ensayos, los tipos de los ensayos, porque como les dije, hay ensayo literario, ensayo científico, ensayo académico y cada uno tiene como su variante, aunque la estructura va igual. Ok, chicos, que tengan una linda, linda noche. Ya se me va a acabar la sesión de aquí. Entonces, les dejo, ¿ok? Cuídense mucho. Chao, chao. Ya va a estar esto subido luego a clases si desean volver a revisar. Ok, cuídense. Bye, bye. Chao.